pedido que ordene la restauración inmediata de nuestras fronteras nacionales y el tratamiento administrativo o penal de todos los ficheros S, es decir, aquellos de los sujetos presentes en nuestro suelo conocido por su adhesión a la ideología del enemigo. Buenas noches. Marine Le Pen está un paso más cerca del Elíseo y no lo está por aprovechar los atentados para generar odio, como afirman a coro medios occidentales, partidos políticos españoles y opinión pública europea en general. Lo está porque nuestros gobernantes nos han dejado a merced de quienes quieren destruir nuestra civilización, la civilización occidental, cuyo pilar fundamental es el cristianismo, y de quienes se ofenden cuando además se trata de señalar la evidencia. Y Le Pen se atreve a señalarla e incluso a proponer una solución. Marine Le Pen no es la candidata de los mercados, ¿no? Pero ¿a quién le importan los mercados o el euro cuando el estado de emergencia no sirve para frenar 304 asesinatos de la yihad solo en suelo europeo y en menos de 2 años? Lo vemos ya en las 5 W, porque anoche Francia asistía al último debate electoral en la televisión pública entre los principales candidatos al Palacio del Elíseo, cuando la yihad islámica volvía a sembrar el terror y la muerte en la zona más emblemática de París, los Campos Elíseos. Inmediatamente las fuerzas de seguridad y el ejército francés despejaron y blindaron la zona en la que un terrorista armado con un Kalashnikov descendía de un coche y abría fuego sobre un agente de la policía francesa y sobre los viandantes que se le pusieron a tiro. El atentado se produce además en la víspera de las elecciones presidenciales francesas más difíciles y determinantes de los últimos lustros. De las fuerzas políticas que aspiran al Palacio del Elíseo, solo el Frente Nacional de Marine Le Pen proponía hasta ahora tomar medidas relativas a las fronteras. Hoy el discurso de otros candidatos ya ha cambiado un poco. Y es que el islamismo no ha dejado pasar ni siquiera un mes desde el último atentado en Londres para volver a golpear en el corazón de Europa. Los medios tratan de taparlo de nuevo y se echan las manos a la cabeza porque el asesinato podría favorecer a Le Pen, como si el verdadero problema no fuera la barbarie islamista que volvía a manifestarse. En esta ocasión a tiros, pero podía haber sido con un puñal o con un vehículo de gran tonelaje, en cualquier mercado, en cualquier playa, en cualquier calle, porque tal y como afirma la derecha alternativa, se nos ha declarado la guerra. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Nuevamente, como decías, el yihadismo islámico ha sembrado de sangre y terror la capital francesa, mientras desde la madriguera de la yihad internacional, el califato del ISIS en Irak y en Siria, volvían a formular la célebre pregunta ¿arde París?, con la que Hitler acuciaba a sus tropas de ocupación para que destruyeran la ciudad antes de capitular el 25 de agosto de 1944. París no arde, pero sí zozobra ante el terror islamista y por la debilidad del gobierno francés a la hora de enfrentarse con la energía política necesaria a las causas que han convertido a París en objetivo preferente de la yihad islámica. En las vísperas de las elecciones presidenciales francesas más importantes desde que el general de Gaulle abandonó el poder, todos los candidatos invocan la resignación, solapada de tolerancia, ante la ofensiva terrorista islámica. Todos menos Marine Le Pen, a la que, por defender a su pueblo y a su patria, sus contrincantes la presentan como un elemento aún más peligroso que el terror de la yihad. El próximo domingo, las urnas les darán una sorpresa a los apóstoles de la resignada tolerancia ante el terror yihadista. A raíz de las primeras confesiones de Ignacio González ante la Guardia Civil, comienzan a ser detenidos sus presuntos cómplices, como López Madrid, al que la reina Leticia le dio celebridad con su mensaje de apoyo Ánimo Compiyogui, por ser su compañero de yoga. Susana Díaz dice que el fiscal jefe anticorrupción no puede seguir ni un día más al frente de la Fiscalía por haber tratado de parar la investigación del caso Lezo. El jefe anticorrupción, que sigo entendiendo que no puede seguir ni un día más al frente de su cargo. Campaña de recogida de avales de los candidatos a las primarias del PSOE. El exlendakari Patxi López, cuyo mensaje central es la fraternidad socialista, ni se saluda con Pedro Sánchez y se muestra convencido de que será él quien gane la Secretaría General del PSOE. Creo que hay una inmensa mayoría en este partido, más silenciosa, que aparece menos, pero que defiende esto, ¿no? Defiende la unidad del partido y el proyecto de izquierdas, y por eso estoy convencido de que ganaremos.
Suma y sigue. Los separatistas catalanes no cejan en su Sostenella y no en Mendalla. El presidente de la Generalitat le pone fecha al nuevo referéndum ilegal a pesar de las sentencias en contra de su convocatoria, a las que Carles Puigdemont llama amenazas. El referéndum, si es que llega a celebrarse, será el 1 o el 8 de octubre. El Govern de Catalunya referma solemnement. Y en nuestra sección semanal de tendencias repasaremos los estrenos que llegan a nuestra cartelera este fin de semana y hablaremos de las tendencias virales en redes sociales que ha dejado el Festival de Música de Coachella. Abrimos nuestro capítulo diario de corrupción. El empresario Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL y yerno de Villar-Mir, ha sido detenido este viernes en el marco de la operación Lezo por haber pagado presuntamente comisiones a Ignacio González por la adjudicación de una obra. Los agentes de la UCO han interrogado este viernes a López Madrid, también conocido como el compilloqui de la reina Leticia, después de que sus siglas aparecieran en unas notas del exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, mano derecha de Esperanza Aguirre. Pepe García Saavedra, buenas noches. Recuérdanos quién es López Madrid, que en los últimos años ha aparecido en bastantes titulares. Muy buenas noches, María. Efectivamente, Javier López Madrid, consejero de OHL, ha sido detenido esta noche por presuntamente haber pagado comisiones millonarias a Ignacio González a cambio de la adjudicación de una obra, según fuentes de la investigación. El yerno de Villar-Mir se encontraba en Londres cuando recibió la llamada de la Guardia Civil para desplazarse hasta aquí, hasta España, y ser interrogado. Llegó sobre las 9 de la noche y desde las 11:30 hasta la 1:30 estuvo siendo interrogado por agentes de la Benemérita, que decidieron detenerlo. Javier López Madrid, como bien se sabe, es íntimo amigo del rey Felipe VI, con quien compartió pupitre en el colegio madrileño de Los Rosales. Es verdad que después de la condena de López Madrid por utilizar las tarjetas Black, fue condenado a 6 meses de prisión por gastarse 34.800 euros, y tras esta condena la relación entre el monarca y su íntimo amigo se fue enfriando poco a poco. Como bien decías, María, a López Madrid también se le conoce como el compilloqui. ¿Por qué? Por unos mensajes íntimos que se desvelaron entre la reina Leticia y él, en el que se refería así a López Madrid como compilloqui. ¿Por qué? En referencia a las clases de yoga que compartían en su lujosa casa en la urbanización de Puerta de Hierro. Además, en uno de estos mensajes se veía el afecto que tenía la familia real a López Madrid, y así se despedía la reina Leticia de él. Sabemos quién eres, quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Gracias, Pepe. El juez Velasco también ha interrogado hoy precisamente a Ignacio González por supuestamente estar implicado en el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por el proyecto fallido del tren de Navalcarnero, pagada desde Suiza. En esa declaración, González habría afirmado que en la época en que el canal dependía de Alberto Ruiz Gallardón, expresidente también de la Comunidad Autónoma de Madrid, se actuaba de igual manera. La UCO ya se encuentra, de hecho, desde hace tiempo investigando si bajo el mandato de Gallardón se compró una filial en 2001 por 11 veces su precio. Según un extrabajador del canal, 2 antiguos directivos de Akbar compraron por 7 millones de euros la empresa que 10 meses después el canal de Isabel II compró por 79. En el Gobierno Popular se siguen produciendo reacciones. Según Méndez Vigo, el Ejecutivo ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción, que, ha añadido, carece de ideología y de carné. El presidente del Gobierno también se ha visto hoy obligado a volver a hablar de este tema. El sometimiento de todos a la ley y a los tribunales de justicia. Tomen las decisiones que tomen. Tenemos todos que hacer un esfuerzo por guardar la calma, por dejar que las cosas sigan con sus tiempos. España es un Estado de Derecho, la justicia funciona en España, los jueces funcionan, hay que dejar que los jueces funcionen y hagan su trabajo sin injerencias, sin interferencias. Pues Pablo González, Edmundo Rodríguez y su secretaria también llegaban a la Audiencia Nacional para declarar este viernes por la operación Lezo. Y ya declaró ayer, pero sigue dando titulares. Es Francisco Maruenda, director de La Razón, que declaraba que las supuestas coacciones a Cifuentes eran solo una forma de hablar. Anoche, en el programa estrella de Intereconomía, El Gato al Agua, sacaba a la luz en exclusiva la última comida secreta entre Ignacio González y Paco Maruenda en abril de 2016, días antes de que Cifuentes denunciara las irregularidades. Hoy, además, se conocían nuevas conversaciones.
El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, sabían desde hacía al menos 5 meses que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían porque una magistrada amiga de la casa había llamado para prevenirles. Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta con Eduardo Zaplana, exministro y portavoz del gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Casals. El otro día me dice Mauricio que era la comida de colaboradores de La Razón. Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal, y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio. Nadie se quería sentar al lado de él. Me siento al lado de Mauricio y al otro lado Parera. Y Casals me dice: oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos? Según Ignacio González, Casals le dijo: Edmundo está acojonado, me ha dicho que le están grabando, no sé qué. Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada que ha llamado para decir: oye, cuidado que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña. De acuerdo con los fiscales anticorrupción encargados de la operación Lezo, ambos altos cargos del diario La Razón, junto con Edmundo Rodríguez Sobrino, habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para condicionar o tratar de influir en la actual presidenta del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presentase pruebas incriminatorias contra Edmundo Rodríguez por esas irregularidades detectadas en la compra por Inasa de la sociedad brasileña Emisao. Por cierto, que Cifuentes habría declarado ante el juez que no se sintió coaccionada y hoy apelaba al secreto de sumario para no pronunciarse sobre el asunto. ¿Cree que la señora Esperanza Aguirre debería dimitir? Vosotros sabéis que yo siempre contesto, pero ya he dicho que no voy a hacer declaraciones. Es un asunto que está bajo secreto de sumario y yo no voy a decir nada. Así que muchas gracias, de verdad. No me hagáis esto porque sabéis que yo siempre os contesto, pero cuando es que no, que no. Eduardo, ¿cómo es que Cristina Cifuentes no se siente coaccionada si el juez tiene las grabaciones? Pues lo vamos a explicar a través del cine. En la segunda entrega de la saga del Padrino hay una escena estremecedora que resume todo el poder de la coacción de la mafia. Un gángster neoyorquino decide denunciar a Michael Corleone ante los tribunales. Los Corleone hacen venir desde Sicilia a un hermano del chivato que, por lealtad a la familia, sería capaz de matar a su propio hermano. Lo sientan en primera fila del tribunal y cuando el chivato va a declarar, su hermano Caín, el siciliano, le mira. Solo le mira. Ante la sorpresa de los magistrados, el hermano chivato de Caín, el siciliano, declara que jamás se sintió coaccionado por Michael Corleone. Ha bastado que el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, mirase ayer a los ojos de Soraya y de Rajoy para que Cristina Cifuentes, a la que amenazaron con hacerla picadillo en todos los medios de A3 Media, prensa, radio y televisión, por investigar a Ignacio González, haya salido a la palestra a declarar que jamás se sintió coaccionada por Francisco Maruenda, el Luca Brasi del padrino y patriarca de A3 Media, Mauricio Casals. A lo que has hecho, Cristina, los legos en medicina le llamamos miedo. Los psiquiatras, síndrome de Estocolmo. Y es la evidencia de que tú y tu partido, el PP, estáis secuestrados por el poder financiero y mediático de A3 Media. Cuando se vive coaccionado, el miedo anestesia y la coacción se hace uso diario y hábito cotidiano hasta el punto de que la víctima, Cristina, no se siente coaccionada. Gracias, Eduardo. Y el Partido Socialista se ha personado esta mañana como acusación popular en el caso Canal. Según ha explicado el portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando, los socialistas han acudido esta mañana a personarse en este caso de corrupción del expresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, sus amigos y sus colaboradores, dicen, a la vista de la dimensión del caso, su gravedad y la alarma pública que ha suscitado. Por su parte, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Lizo, ha avanzado que su partido también se personará como acusación popular en la operación Lezo, que investiga la corrupción del canal de Isabel II, ya que tiene información, dicen, relevante y estructurada que aportar sobre la trama, cómo no. ¿Cómo queda ahora el panorama político en nuestro país? Pues ya se lo avanzábamos este jueves. El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, intentó impedir uno de los registros contra Ignacio González, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Moix ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial.
aunque finalmente, y ante la negativa de la mayoría de fiscales a esta obstaculización, tuvo que dar marcha atrás. Moix ha quitado hierro al asunto en una entrevista radiofónica, mientras que el fiscal general del Estado se ha negado a aclarar si ha existido injerencias desde la Fiscalía. Porque se trata esto de un asunto en curso y, como siempre digo, nosotros no podemos pronunciarnos porque lo que haríamos sería perjudicar toda la investigación de los hechos. Creo que el hablar de esto, el filtrar contenidos que, como digo, están en secreto precisamente para que prosperen las acciones contra delitos de mucha gravedad, nosotros, la Fiscalía, no podemos contribuir a hablar o andar haciendo comentarios. Y desde el Partido Socialista, además de Antonio Hernando, hemos escuchado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha afirmado hoy que el fiscal jefe anticorrupción no puede seguir en su cargo ni un día más, a la vez que ha pedido explicaciones al fiscal general. En el día de ayer yo creo que todos estamos esperando todavía explicaciones de la actitud del fiscal jefe anticorrupción, que sigo entendiendo que no puede seguir ni un día más al frente de su cargo. Y seguimos hablando de la líder andaluza y de los otros candidatos a liderar el PSOE que buscan apoyos, en este caso a través de las redes sociales. El mismo día en que comenzaba el plazo de recogida de avales en las primarias a la Secretaría General, los seguidores de Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez han lanzado las etiquetas avalo a Pedro, avalo a Susana y avalo a Patxi. López además afirmaba anoche, tras un nuevo acto de campaña, que se ve ganador y tenía unas duras palabras para Podemos. El exlendakari considera que la formación morada tiene como objetivo destruir al PSOE. ¿Qué novedad? Creo que hay una inmensa mayoría en este partido, más silenciosa, que aparece menos, pero que defiende esto, ¿no? Defiende la unidad del partido y el proyecto de izquierdas, y por eso estoy convencido de que ganaremos. Podemos y Pablo Iglesias, cuando hay un momento importante, vota con el PP, porque su única obsesión es sustituir al Partido Socialista, para eso quiere acabar con nosotros. Y Pablo Iglesias no me merece ninguna confianza, y el otro día vimos además el tramabús, ¿no? Lo que faltaba. Menos reacio a buscar acuerdos con Podemos se muestra el exministro socialista Josep Borrell, que en una entrevista esta misma mañana anunciaba que el partido debe elegir un socio para gobernar, en clara alusión a los morados, y de paso que va a apoyar la candidatura de Sánchez. Y naturalmente las cosas pues han llegado a unos puntos de tensión en el Partido Socialista que esperemos que se resuelvan con las primarias y el Congreso. Ahora empezamos la recogida de avales. Yo voy a avalar a Pedro Sánchez. El libro no es un libro en favor de la candidatura de Pedro, es un análisis de lo que ha ocurrido y que cada cual saque sus conclusiones. En Podemos siguen aprovechando el caso Canal para cargar contra el Partido Popular. En este caso, el especulador Ramón Espinar es quien está preparando para este sábado un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para abordar la operación Lezo, y al que han convocado ya a la prensa. No sabemos si quizás acuda a este acto, cuyo fin último será arremeter contra Cifuentes tras el fracaso de su propuesta de moción de censura en Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena. Y es que la jefa del gobierno de la capital, que tiene bajo su mando a las altacapillas Rita Maestre, al comunista Carlos Sánchez Mato, que considera que tan asesina ideología solo ha dejado 5 muertos en toda la historia, o a la responsable del Gora ETA de los titiriteros, Celia Mayer, se ha atrevido hoy sin sonrojo a exigirle a Esperanza Aguirre que dimita por lo que ha hecho su ex número 2. Aguirre respondía que por supuesto no va a dimitir, aunque diversos medios han especulado hoy con la posibilidad de que termine dejando su cargo de solicitarse prisión preventiva para Ignacio González. Hombre, deprimida claro que estoy, sí. ¿Cómo que no? Bueno, políticamente estoy deprimida. muy afectada. No, políticamente no. ¿Y por lo tanto? ¿Qué? Y por lo tanto seguirá en el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, a mí me han elegido los madrileños para que les represente y no hay nada que haya cambiado eso. La financiación presuntamente irregular del Partido Popular, del que no se ha demostrado nada y que a mí no me consta, yo, por no haber vigilado, dimití de la presidencia del partido hace ahora un poco más de un año. Pero quiero decir que es que a mí no me ha acusado nadie de nada, ni me acusará.
Por cierto, que Manuela Carmena ha protagonizado más polémicas este viernes, y es que la alcaldesa de Madrid ha tratado de prohibir uno de los actos más esperados en la capital, que va a tener lugar este mismo fin de semana. Hablamos de Madrid, la feria gastronómica que comenzó hace 2 años y medio y se celebra periódicamente en Azca. En ella participan esta vez un total de 43 gastronetas, más de 300 trabajadores y tiene alrededor de 30.000 visitantes. Finalmente, Carmena ha tenido que dar marcha atrás en esta decisión, ya que la licencia estaba concedida desde hacía tiempo. Tenemos conexión con Patricia Mateo, directora general de Madrid. Señora Mateo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, estar con vosotros. Gracias. En primer lugar, porque han conseguido que no se prohíba este encuentro. Enhorabuena. ¿Qué motivos les daban para ello? Bueno, nosotros llevamos prácticamente 2 años y medio, un poquito más, realizando el mercado gastronómico en Madrid, en un par de localizaciones, pero fundamentalmente en la Plaza de Azca. Y después de 12 ediciones en Azca, bueno, pues llega esta y nos deniegan el permiso para realizar la actividad. Ha sido bastante sorprendente porque, lógicamente, no ha cambiado nada. La actividad es la misma, el número de camiones es el mismo, no entendíamos muy bien qué es lo que pasaba. Si bien llevamos pues bastantes meses recibiendo mensajes indirectos y comunicaciones no oficiales de que no nos quieren allí. Lo que hemos hecho en las últimas 24 horas es presentar esta misma mañana, a las 8 de la mañana, un recurso administrativo por pérdidas irrecuperables, que es un procedimiento legal que han encontrado nuestros abogados y que urge a tomar una decisión rápidamente, que es lo que ha pasado también en la mañana, de cara a no dejar en la calle pues a más de 50 micropymes hosteleras, que son las que participan en el mercado, con muchísima cantidad de alimentos perecederos, ¿no?, que se hubieran perdido. ¿Cuántos empleos se eliminaban con esta prohibición? Hemos leído que unos 300. Pues actualmente en el mercado hay más de 300 personas trabajando. Son 50 40 food trucks y alrededor de otras 10 empresas que participan en el montaje, en la organización, en la seguridad. Hay empresas también que regulan toda la parte sanitaria. Curiosamente es eso, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos incumplido una norma sanitaria. Tenemos esa doble inspección con los camiones porque consideramos que la comida es material sensible. Nunca hemos tenido un problema de seguridad, un problema con la gente, nunca ha habido botellón o cualquier tipo de situación complicada, y sin embargo aluden en este tema de retirar la licencia en que los metros no son exactos a los que nosotros presentamos, ¿no? Que además es bastante curioso cuando esta gente, el pobre técnico funcionario de la Junta de Distrito de Tetuán, pues viene a medir con un metro de carpintero y que básicamente es muy precario, ¿no? También cómo se mide, y es lógico que de una edición a otra ni siquiera salieran las mismas medidas. ¿Y temen que se prohíba en el futuro o han alcanzado un acuerdo definitivo al final? A ver, lo que a nosotros nos ha sucedido en estas 24 horas es una cosa súper sorprendente, que es la respuesta popular. Hemos tenido más de 2.000 comentarios en Twitter, interacciones, casi 20.000 interacciones en Twitter, muchísimas llamadas de gente de todos los estratos sociales, de instituciones públicas, privadas. La verdad es que nos hemos visto desbordados de cariño, ha sido súper emocionante, y lo que nos hemos dado cuenta es que Madrid ya no es un evento de nuestra agencia, de Mateo & Co., ya no es un evento nuestro, sino que es un evento de todos los madrileños. Yo creo que hay por aclamación popular, esta situación también se ha dado, no solamente por un recurso legal, sino por la respuesta brutal que nos ha superado, ¿no? A partir de ahí nos estamos planteando pues pedir que se reconozca como un evento de interés público. Y cuéntenos qué podemos encontrar mañana en Madrid. Bueno, pues mañana en Madrid, como siempre, ¿no? Una oferta de más de 40 camiones, con una oferta gastronómica de bastante calidad, con comida de un montón de países. Tenemos cocineros venezolanos, argentinos, italianos. Tenemos una oferta de tapas de muchísima calidad, por ejemplo, con los Arzábal, ¿no? Pizzería argentina con la gente de Pizza. Sobre todo lo que vamos a encontrar es, bueno, pues un buenísimo ambiente y una fiesta
temporada de primavera fantástica, ¿no? Son todo pequeños hosteleros de Madrid y algunos camiones que vienen de fuera, y son sobre todo empresarios de hostelería que tienen mucha experiencia y que son seleccionados entre más de 100 peticiones que nos llegan mensualmente para participar en el evento. Pues Patricia Mateo, muchas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por haceros eco de nuestro proyecto. Íñigo Errejón, ocupado en otros asuntos, ha concedido una entrevista para hablar de fútbol al diario AS. Dice el ex número 2 de Podemos que se puede ser del Real Madrid y de izquierdas. No sabemos si se trata de una nueva provocación al líder morado Pablo Iglesias, que es del Atlético de Madrid y al que le gusta compararse con el Cholo Simeone, tal y como ha dicho en varias ocasiones. Y un último apunte. Vamos a escuchar a Íñigo Errejón. Tenemos esas declaraciones. Los valores de un club no se ven en un palco, pero hablo de cualquier club, no lo digo solo como madridista. Los valores de un club no se ven en un palco, los valores del club se ven en las peñas, se ven en las familias, se ven en la ilusión de la gente que va al campo, se ven en lo que despierta entre la gente que comparte la misma pasión. Esperemos que no se peleen por el fútbol. Y un último apunte antes de abandonar a la formación morada. El senador de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, ha requerido información al Gobierno sobre el suculento desayuno y el lujoso almuerzo, dicho literalmente, que tanto Mariano Rajoy como el resto de autoridades habrían consumido hoy en el viaje conmemorativo del AVE. El problema es que a la hora que lo ha hecho no se había producido aún el lujoso almuerzo, por lo que los morados debían de conocer el menú incluso antes que los propios presentes. Antes de continuar, tenemos una última hora. El fiscal pide para Ignacio González, que ya ha terminado de declarar, prisión sin fianza. Pepe García Saavedra, redacción, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, María. Efectivamente, la Fiscalía acaba de solicitar al juez que envíe al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a prisión sin fianza. Durante más de 2 horas y 45 minutos ha estado González ante el juez Eloy Velasco, que ha sido interrogado por las presuntas comisiones ilegales que habría recibido a través del canal de Isabel II. Será ahora Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, el que decida si finalmente el expresidente de Madrid va a la cárcel o no. Pues Pepe, muchas gracias. Si se produce cualquier otra noticia nos pides paso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tiempo para hablar de ese viaje con lujoso almuerzo que tan mal ha sentado en Podemos. Será porque no estaban invitados. Quizá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido esta mañana de la estación de Atocha con destino Sevilla en el mismo AVE que hizo por primera vez este trayecto hace 25 años para conmemorar dicho aniversario. Le acompañaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Fueron del color que fueran, en tiempos de bonanza o en tiempos de crisis, todos los gobiernos de España, desde el que presidía Felipe González en 1992, pero todos de los últimos 25 años, han considerado el AVE una apuesta estratégica. Es uno de los mejores espejos donde nos podemos mirar los españoles de hoy. Porque un país capaz de sacar adelante un proyecto de tanta envergadura como la alta velocidad es un país que no tiene motivos para dudar de sí mismo. Lejos de estar agazapada a este lado de los Pirineos, se sitúa en la encrucijada de los caminos de Europa, porque el AVE es irrenunciable en un futuro europeo que pasa por una unión cada vez más estrecha. También estaba presente en el acto la presidenta andaluza, Susana Díaz, que no ha dudado en pedir más inversiones para Andalucía al presidente del Gobierno y al responsable de Fomento. Pido desde aquí, como presidenta de Andalucía, esa colaboración, esa inversión y esa apuesta por las infraestructuras andaluzas necesarias, justas, que igual que hace 25 años tuvieron el apoyo y el aliento del Gobierno de España, espero que 25 años después vuelvan a tener esa mirada al sur que demandamos y necesitamos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno, también se ha referido a las inversiones que planea su Ejecutivo. Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy autorizar al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la convocatoria correspondiente al año 2017 de ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto,
por un importe de 30 millones de euros, que va a ser muy bien recibida por el mundo del cine porque va a permitir que el cine español, que se encuentra en un buen momento, contar con esta ayuda para seguir produciendo películas de calidad y que nos satisfagan a todos. El Gobierno está convencido que la inmensa mayoría de los partidos políticos y su proyección en el Parlamento, los grupos parlamentarios, saben que España necesita unos presupuestos generales del Estado. Antes he pretendido objetivar las razones por las cuales unos presupuestos generales del Estado son necesarios para continuar en la senda de crecimiento y progreso social. Y, por tanto, creemos que el interés general de los españoles en este momento abunda en la necesidad de aprobar esos presupuestos generales del Estado. Y por cierto que Mariano Rajoy, tras ese trayecto en AVE que veíamos hace un instante, ha asistido al Congreso de Nuevas Generaciones de su partido, precisamente en Sevilla. En él, el presidente ha defendido ante los jóvenes populares la dedicación a la política, aunque te aticen, ha dicho literalmente. Portaos bien en las ponencias. Es algo muy razonable, porque si no os portáis bien en las ponencias, es que os portáis mal en las ponencias. Y la gente del Partido Popular no se porta mal nunca, ni en las ponencias ni en otro sitio distinto de las ponencias. El Govern se reafirma. Tras las amenazas sufridas y los intentos de limitación de nuestra capacidad de autogobierno, nuestra determinación es preparar, convocar y llevar a cabo el referéndum. Un amor a la libertad que nace en muchos casos de gente que no podía disfrutar de su libertad política en este país. Por amor. La excusa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su conseller de Economía, Oriol Junqueras, para convocar el nuevo referéndum es que ha sido el amor para el gobierno. Sin embargo, ha sido un acto de provocación y no aporta nada nuevo. Esa declaración, esa posible declaración unilateral de independencia, aparte que es ilegal, no tiene ningún efecto jurídico ni político alguno. Y esto lo decimos con claridad, con nitidez, porque creemos que es importante que lo sepan los ciudadanos catalanes. Pero el caso es que los secesionistas siguen adelante con la consulta ilegal y hoy insistían ante los voluntarios en la importancia de escenificar el compromiso con el referéndum. Puigdemont, que denuncia amenazas por haber recibido varios avisos del Tribunal Constitucional, que por cierto se ha saltado a la torera, y Junqueras, que afirma que va a vulnerar la ley, pero por amor. Eduardo, hay amores que matan, ¿no? Sí, que matan a los catalanes, precisamente. Los aldeanos separatistas catalanes son especialmente cómicos cuando las musas con barretina y estelada les inspiran y se ponen líricos. A Oriol Junqueras le ha salido la vena poética para justificar lo injustificable, diciendo que el referéndum ilegal lo van a convocar por amor a la libertad de los catalanes. Qué tierno, qué cursi y qué falso. Y sobre todo qué soez apelar al amor y a la libertad para perpetrar un delito separatista en contra, además, de la voluntad de la mayoría de los catalanes, que no es partidaria ni del independentismo ni del referéndum soberanista. Camino de la guillotina, Madame Roland, una de las pijas progres que ayudó con mucho entusiasmo a los jacobinos, decía a la pobre: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Eso es lo que Oriol Junqueras y sus aldeanos separatistas pretenden hacer, perpetrar el peor de los crímenes políticos, el separatismo por amor a la libertad. Pues nada, que convoquen el referéndum el día de San Valentín y que vayan todos a votar cogiditos de la mano y dándose besitos en los morros. Pobrecillo del que le toque con Ana Gabriel. Muchas gracias, Eduardo. Y el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, del que ya hemos hablado hoy, ha relevado por orden del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los fiscales que investigan el caso de las comisiones del 3% que supuestamente cobró Convergencia Democrática de Cataluña de empresarios y que actualmente lleva un juez del Vendrell. Este caso lo llevaban hasta ahora los fiscales de anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo, pero a partir de este momento se encargarán de él fiscales de la Delegación de Anticorrupción en Cataluña. Y solo un recordatorio referente a la corrupción en Cataluña. Jordi Pujol Ferrusola habría evadido 14 millones de euros en 5 años sin pisar la cárcel. Ni él ni ningún miembro del clan familiar, cuya fortuna presuntamente ilícita, calculan los investigadores, podría rondar los 3.000 millones de euros, bastante lejos de los entre 21 y 60 millones de euros que presuntamente se habrían desviado del canal de Isabel II.
En página internacional, las protestas antigubernamentales en Venezuela y la respuesta de las fuerzas de seguridad siguieron este jueves, en especial en Caracas, donde en el barrio del Valle bandas armadas por el gobierno atacaron con gases lacrimógenos un hospital infantil. El gobierno de España, por su parte, sigue reiterando su apoyo a Zapatero como mediador en Venezuela, a pesar de haber hecho un llamamiento para volver al diálogo como mecanismo, dicen, para resolver los problemas y para que las aguas no empeoren el cauce. No se reprime a los manifestantes, no hay presos políticos o no se arma a una parte de la población. Por lo tanto, insistimos en el diálogo, creemos que es muy importante seguir en ese diálogo, pero también hacemos un llamamiento para que las aguas vuelvan a su cauce y no empeoren. Tenemos ya conexión con Gaby Arellano, diputada de Voluntad Popular de la oposición venezolana. Señora Arellano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, saludos de Venezuela. ¿Son ciertos los datos que nos llegan? ¿Se ha atacado de verdad un hospital de niños? Sí, bueno, anoche realmente la situación en el oeste de Caracas, donde son los sectores más populares de clase D y E, pues fueron atacadas vilmente después de un cacerolazo que surge en reacción de una cadena de radio y televisión del señor Nicolás Maduro, donde dice que está inaugurando un hospital y es totalmente falso, y la reacción de los manifestantes fue con un cacerolazo que tuvo como respuesta el ataque de organismos paramilitares, que son civiles con armas que pretenden intimidar a los ciudadanos que protestan cívicamente. Ante esto se originaron tiroteos y lamentablemente fue atacado un hospital de maternidad infantil y donde lamentablemente el saldo de hoy son 11 personas fallecidas por la violencia que duró hasta las 3, 4 de la mañana y que fue necesario la militarización de algunas partes, pero el rechazo del pueblo es cada instante de mayor crecimiento, tanto en las zonas más humildes de la capital como del resto del país. Ante esto, nosotros seguimos reiterando que está en manos de la Constitución restaurar el hilo constitucional y lo que el pueblo quiere es elecciones o un cronograma de elecciones donde haya un compromiso real de quienes hoy están en Miraflores de acatar los resultados y no hacer como están haciendo con la Asamblea Nacional, que ellos perdieron la elección de la Asamblea Nacional, pero desconocen el poder de la Asamblea Nacional en todas sus potestades y lo que rige la Constitución, pues. Señora Arellano, muchos analistas internacionales creen que el gobierno asesino, nos decía usted, hay 11 muertos recientes de Maduro, podría caer en cuestión de días. ¿Qué percepción tienen ustedes en la oposición? Nosotros queremos es que no caiga nada, sino que se alce las banderas que están en la Constitución. Nosotros exigimos un cronograma electoral, que se respete la competencia de la Asamblea Nacional, ya que cosas como que el presupuesto de la Nación, que es una potestad que recae en la Asamblea Nacional, el señor Nicolás Maduro le pasa por encima y actúa con los recursos del Estado venezolano como si fuera la caja chica o la billetera de él, generando la escasez de alimentos y de insumos médicos que tiene al país en una hambruna, que tiene al país en una crisis humanitaria y de salud excesivamente alta. Esto lo que se ve, lo que se visibiliza en la calle con protestas es la consecuencia de la crisis por la corrupción y el modelo político que encabeza Nicolás Maduro. Donde nosotros estamos decidiendo es que haya un cronograma electoral donde se elija el nuevo presidente de la República, amparado en el artículo 333 de la Constitución. Nuestra ruta es constitucional y nosotros lo que vemos hoy en la calle es a un pueblo decidido a conquistar el cambio político en Venezuela y decidido que se respete lo que está en la Constitución. Un pueblo que el miedo lo ha convertido en coraje y el miedo lo ha convertido en más acción, y esto han sido 20 días del mes de abril sin cesar una hora, sin cesar un día de movilizaciones, de acción, de protesta, desde pinturas, artes, cacerolas, trancas, todas las máximas expresiones de la protesta del ciudadano, y cualquier protesta del ciudadano es respondida por fuego, por violencia, por represión de los grupos paramilitares y de las Fuerzas Armadas. Y por último, se siguen cortando señales de medios extranjeros, sin ir más lejos, de televisiones españolas. ¿Qué es exactamente lo que quiere ocultar Maduro? Lo que vive el pueblo venezolano, cualquier ciudadano que usted, de cualquier clase social, de cualquier sector, de cualquier religión, se exige el cambio político. Maduro pretende, con la censura y el control de los medios de comunicación, tapar el sol con un dedo. Y es allí donde el llamado a las instancias internacionales, e insisto,
al gobierno de España y al señor Rodríguez Zapatero, que es el interlocutor internacional de Nicolás Maduro, que nosotros creemos en un diálogo que está instalado en la Constitución, pero no en un diálogo de fotos y de medios como que el que trataron de montar en octubre del año pasado, que lo único que hizo fue engañar al Vaticano y a quienes creemos en las soluciones por medio de la palabra. Quienes usan la violencia, quienes usan las armas, quienes usan la sangre, son los que están alrededor de Nicolás Maduro, y nosotros creemos que el gobierno de España y creemos que el señor Rodríguez Zapatero es una persona hoy importante para que la paz retorne a Venezuela y la Constitución sea lo que reine los destinos de los venezolanos. Señor Arellano, muchísimas gracias una noche más por su testimonio y muy buenas noches. Un saludo, gracias España. Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste et que le soutien de la nation est total. Tout doit être fait pour que ces policiers, gendarmes et militaires puissent exercer leur mission, bien sûr dans l'état de droit et avec le respect des procédures. Hollande lo confirmaba. El asesinato en París se trataba de un atentado terrorista. El balance es de un policía muerto a tiros y 2 heridos graves. El principal sospechoso del atentado, que habría jurado lealtad al Estado Islámico, estaba además fichado por los servicios de inteligencia de Francia. Según los medios del país galo, se trata de Karim Cheourfi, un viejo conocido de las autoridades, ya que en 2011 el entonces sospechoso de 23 años robó una pistola a un agente de policía y le disparó 3 veces en el pulmón, la pierna y el pie. Además, disparó contra otros 2 oficiales que no resultaron heridos. Según informa el periódico Le Parisien, el islamista fue condenado en 2003 a 20 años de prisión, pero las autoridades decidieron reducir su condena a 15 años en 2005. Días antes del citado incidente protagonizó otro hecho delictivo con armas de fuego cuando se dio a la fuga junto a su hermano a bordo de un vehículo mientras disparaba contra los agentes que trataban de arrestarlo. El Estado Islámico, a través de una de sus terminales mediáticas habituales, identificó al atacante como Abu Yusuf al-Bakili, pero las autoridades se han negado a confirmar públicamente su identidad. No obstante, diversos medios galos coinciden en señalar que Cheourfi habría sido investigado por supuestos vínculos islamistas y que utilizó Telegram para hacer públicos sus deseos de matar a agentes de policía. Con este policía asesinado, la cifra de muertes recientes en Europa por culpa del Islam sigue aumentando. María Matos, buenas noches. Repasamos ya los atentados recientes y el balance de víctimas. Buenas noches, María. Pues sí, empezamos por París, en los atentados del 13 de noviembre de 2015, que tenían lugar varios ataques simultáneos. Explosiones en el Estadio de Francia, en el que también se abrió fuego contra la multitud, y otro tiroteo en la sala Bataclan, llena por un concierto. En Bataclan hemos sabido después que también se produjeron apuñalamientos y torturas. Los autores, entre ellos varios refugiados y, por supuesto, los ya tristemente famosos hermanos Abdeslam, dejaron 137 asesinados y más de 300 heridos. Con los ataques simultáneos se sembró el caos y se maximizó el daño. Igual que hace un año en Bruselas, a las 8 de la mañana, la capital comunitaria sufrió un tiroteo y 2 tremendas explosiones en el aeropuerto. Los autores de la matanza, además, aprovechaban la confusión para provocar otra explosión 1 hora y 10 minutos después en la estación de metro de Malvík. Murieron 35 personas y, de nuevo, más de 300 resultaron heridas. Aún no nos habíamos recuperado de esta masacre cuando el 14 de julio de 2016, aprovechando la celebración de la fiesta nacional francesa, asistimos al primer ataque con un vehículo pesado dentro de nuestras fronteras europeas. Era un modus operandi recomendado por Daesh a sus lobos solitarios, que ya se había puesto en práctica en varios ataques en Israel. Mohamed Lawayeh atropellaba a los que celebraban su día más importante en el Paseo de los Ingleses en Niza. Además, en el camión que utilizó se encontraron varias armas de fuego con las que planeaba completar su ataque, de nuevo usando varios mecanismos para causar el máximo daño. Murieron arrolladas 85 personas. Y en vísperas de la fiesta cristiana más importante, el pasado 9 de diciembre, un mercado navideño de Berlín volvía a ser atacado de la misma manera que en Niza, un atropello masivo cuyo autor fue el tunecido Anis Amri, que de nuevo llevaba también armas de fuego para completar su matanza. Dejaba 12 muertos y decenas de heridos.
En Londres, el pasado 24 de marzo, un terrorista atropellaba a varias personas con un todoterreno y tras empotrarlo contra el Parlamento británico, seguía apuñalando a la multitud. Han muerto 3 personas y el terrorista. Y los 2 últimos ataques, las bombas en el metro de San Petersburgo este mismo mes, que dejaban 15 muertos, y el tiroteo de ayer de París con un policía asesinado, parecen ser el último capítulo hasta ahora de una cadena que parece no tener fin. Y si desgraciadamente sumamos todos los atentados yihadistas que hemos tenido hasta ahora, perpetrados en Europa, sumamos la escalofriante cifra de 304 muertos. Terrorífica sin duda, María, muchas gracias y muy buenas noches. Y la mayoría de los europeos, el 55%, se muestra a favor del veto migratorio a los países musulmanes y solo el 25% dice que está en contra, según un sondeo de Chatham House a más de 10.000 personas de 10 países europeos distintos. En solo 2 países, España y Reino Unido, los favorables a la prohibición bajan del 50%. La oposición pública a una mayor migración de los estados musulmanes es especialmente intensa en Polonia, 71%, Austria 65%, Bélgica 64%, Hungría también 64% y Francia 61%, países en los que la derecha alternativa está en auge a pesar de que estos países tienen un número de musulmanes muy dispar. Y el gobierno de Hollande ya ha anunciado que se va a reforzar la seguridad de cara a los comicios de este fin de semana con la presencia de 50.000 efectivos más de las Fuerzas Armadas en las calles. Y es que, como parece lógico, la seguridad es la principal preocupación de los franceses. Las encuestas así lo demuestran y todos los candidatos han centrado parte de su discurso en la idea de reforzar la protección. No obstante, como en el resto de debates ideológicos, hay una diferencia muy amplia entre las medidas propuestas por Le Pen y las del resto de contendientes, que por cierto se enteraban del nuevo atentado mientras participaban en un debate televisivo. Desde el Frente Nacional siempre han apostado por aumentar de forma notable el presupuesto dedicado a seguridad y defensa. Le pido que ordene la restauración inmediata de nuestras fronteras nacionales y el tratamiento administrativo o penal de todos los ficheros S, es decir, aquellos de los sujetos presentes en nuestro suelo conocido por su adhesión a la ideología del enemigo. Pues el resto de candidatos lamentaban también lo ocurrido y muchos de ellos apostaban ya hoy también al estilo de Le Pen por reforzar las fronteras. Il faut changer d'échelle, il faut nous réarmer sur les plans sécuritaires, militaires, diplomatiques, mais aussi idéologiques et culturels, parce que l'islam radical défie nos valeurs. Cela ne sera possible que le jour où toutes les grandes puissances agiront vraiment ensemble. Plus les États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Iran, la Turquie, les pays du Golfe sont divisés, plus la victoire contre le totalitarisme islamique est retardée. En refondant une Europe qui protège, indispensable face à la menace terroriste. Postura de Macron, que solo unas horas antes y al más puro estilo del alcalde musulmán de Londres había expresado que los europeos debemos acostumbrarnos al terrorismo. Además, la mayoría de medios en España de nuevo trataban de evitar referirse de manera demasiado directa a las motivaciones del asesino. Es ya habitual que tras cada atentado medios supuestamente serios publiquen extrañas hipótesis, como la que llegamos a leer anoche en la portada de algún digital que afirmaba que se trataba de un atraco a mano armada con un Kalashnikov. Desde los partidos y especialmente de Podemos se limitan a señalar que están muy pendientes de la sucesión de los acontecimientos, como si sirviera para algo, y a pedir que no influya políticamente. El eurodiputado podemita Miguel Urbán, autor de la ya célebre frase tras los atentados de París de noviembre de 2015, hay gente que no ve otra salida que inmolarse, daba en las últimas horas un paso más y señalaba el auge de Le Pen como el gran problema de Europa. Una serie de elementos no canalicen o no incidan, no determinen lo que debería ser pues la democracia francesa que se expresará el próximo día en esas elecciones. Yo creo que sería lo más importante, que no influya en esas elecciones, porque al final yo creo que el odio no se puede combatir con odio. Pues Alba Vila y Paloma Valverde han buceado en los programas electorales de todos los candidatos a las presidenciales francesas. Buenas noches a ambas. Buenas noches, María. Vamos a ello. Lo hacemos de manera temática. Comenzamos por las políticas migratorias. Aquí Marine Le Pen es la más beligerante, su caballo de batalla ideológico. La candidata del Frente Nacional no esconde que perseguirá la inmigración, pero no solo la ilegal, también la legal. Para ello implicará un cupo máximo de inmigrantes fijado en las 10.000 personas por año
e impondrá un impuesto extra a las empresas que decidan contratar a extranjeros. Iniciativa recogida también por el conservador François Fillon, que apuesta por una cuota anual de inmigración, pero en su caso esta se fijaría por medio de votación en la Asamblea Nacional. Asimismo, aboga por renegociar los controles fronterizos europeos. Veamos ahora qué opinan desde la izquierda. El candidato independiente Emmanuel Macron apoya, por el contrario, la política de puertas abiertas impulsada por la canciller Angela Merkel. Pues pasemos ya al siguiente bloque temático referente a sus propuestas para luchar en contra del terrorismo, empezando por Le Pen, quien de nuevo es la más radical. Para ello propone el aumento del gasto en defensa, reintroducir el servicio militar obligatorio, estrechar los lazos con Rusia para resolver el conflicto en Siria y el abandono total de la OTAN. Esta última iniciativa apoyada también por Mélenchon. Medidas también planteadas por el candidato de los republicanos Fillon, que además promete la creación de 16.000 nuevas plazas en las prisiones del Estado y la creación de una jurisdicción penal terrorista. Y terminamos con lo defendido por Emmanuel Macron, quien prefiere que Francia coopere con Estados Unidos y propone la creación de 10.000 plazas para la policía con un aumento del 2% del PIB en defensa. Pues queda clarísimo el programa y ahora también muy relevante porque ha influido mucho en la campaña, especialmente lo referente a supuesta corrupción de los candidatos. ¿Qué sabemos de ellos, de su faceta privada? Pues María, empezamos con Emmanuel Macron. Tiene 39 años, es exbanquero y también el exministro de Economía de François Hollande. Desde hace 10 años está casado con Brigitte Trogneux, que era su profesora en el colegio. Brigitte, 20 años mayor que el candidato, se enamoró de él cuando este tenía apenas 17 años. Otra peculiaridad en la vida privada de Emmanuel Macron es la distancia que mantiene con su familia. Macron es un hombre sin muchos amigos que ha dejado a su familia en un segundo plano para centrarse en las dos mujeres que han marcado verdaderamente su vida. Su abuela Manette, de la que ha hablado en numerosas ocasiones y que falleció en 2013, y su mujer, Brigitte. Sus padres han asegurado también que les cuesta reconocer a su propio hijo cuando le ven dando discursos en televisión y que cada vez les cuesta más acceder a él. Pues la polémica también está servida con Marine Le Pen. Su pareja sentimental es Louis Alliot. Siempre ha intentado mantenerse al margen. Tanto es así que si su pareja llega al Elíseo, no quiere ser primer damo. Divorciado, como ella, abogado y abuelos comunistas. Más que conocidos por todos es también la guerra en su familia. Y es que la enemistad cimenta la familia Le Pen. El padre lleva, atención, 18 años sin hablar con la hermana de la candidata. Y Marine le ha expulsado del partido que fundó. François Fillon tiene 62 años, está licenciado en Derecho y es el primer ministro de Nicolas Sarkozy. Está casado con Penélope Clark, con quien tiene 5 hijos. Fillon ha pasado gran parte de la campaña desmintiendo escándalos sobre su familia. Su mujer Penélope ha sido imputada por diversos delitos relacionados con su implicación en el caso de los supuestos empleos falsos que su marido le atribuyó en la Asamblea Nacional y en una revista. El candidato también está imputado por malversación de fondos públicos, por complicidad y receptación del uso indebido de bienes sociales y por faltar a las obligaciones de la alta autoridad para la transparencia de la vida pública. Al mismo tiempo, se hizo pública una información en la que se demostraba que el candidato ha recibido desde 2012 trajes por un valor de casi 50.000 euros de un supuesto amigo generoso. Todo ello ha complicado mucho su candidatura al Elíseo. Veamos ya, Paloma, el último candidato. Es el más reservado con su vida privada, Jean-Luc Mélenchon. Es el miembro más joven de la Cámara Alta. Fue un estudiante y activista antes de trabajar como profesor y periodista. Habla español y mantiene relación con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Y es que ambos han compartido grupo en el Parlamento Europeo y en 2015 el de la formación morada le entrevistó para su programa La Tuerca. Pues Laura Fernández Cañas, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María. Nos queda ya poquito tiempo, había que hablar mucho de las elecciones francesas, por supuesto, pero tenemos tiempo también para otros asuntos. Pues sí, esta semana, como sabemos, se celebró Coachella, ese festival de música por excelencia indie y hipster que todas hemos soñado alguna vez con ir, gracias a todas esas bloggers que nos han puesto los dientes largos. Más que largos. Más que largos, pero no solo se dedican a poner los dientes largos, también se dedican a copiarse las fotos entre ellas, así como lo escuchas, María, sí. Hace un año, justo en el Coachella del 2016, Negin Mirzaheli, una blogger pues con muchísimos seguidores como todas las demás, se hacía una foto con la mítica Noria del Coachella. Con su pareja, la foto salía pues su novio cogiéndola en brazos. Y les pareció una foto muy bonita que justo estamos viendo y tuvo muchísimo éxito en las redes sociales. No me extraña, porque es muy bonita.
claro, no me extraña y tampoco le extrañaba a ella. Lo que sí le extrañó fue este año cuando se daba cuenta que todas las bloggers, incluyendo pues Something Navy, Song of Style, College Vintage, hacían la misma foto, igual. Todas con sus novios, lo bueno que el novio no se lo copiaron, copiaron solo la foto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, como vemos, no se curraron mucho y no se complicaron la vida, o sea, copiaron la foto exacta, misma postura, las piernas al aire, la noria detrás y el mismo novio. plano. El mismo plano, idéntico. Laura, nos queda un minuto, pero tenemos que hablar de los estrenos, porque este fin de semana va a hacer muy buen tiempo y apetece echarse a las calles a hacer planes de todo tipo, ¿no? En familia tenemos una propuesta que es una película japonesa, que es una película de dibujos que no nos podemos perder, que se llama Superhéroes, con los peques que está muy bien. También tenemos una propuesta española que se llama Amar, un drama que es increíble, que bueno, una de las actrices es una bailarina y también una blogger, que no nos podemos perder, y la propuesta francesa, hablando de elecciones y hablando de Francia, que se llama A Fondo. Bueno, pues Laura, muchas gracias. Yo no sé a cuál me apuntaré, pero bueno, va de Francia el fin de semana. Nos quedamos sin tiempo, les dejamos ya hasta el lunes. Volvemos, sí, efectivamente, el lunes a las 8:30. Que pasen un feliz fin de semana.